Antes que nada, quiero darles las gracias por esta acogida, sobre todo a la red de museos y todo este excelente equipo que tienen, Adriana, Wendy, toda la gente que nos ha acompañado estos días, y también a la Embajada de España, que ha colaborado y ha estado implicada en que yo esté aquí hoy, ¿no? Por supuesto, al Gobierno de Panamá por esta excelente acogida. Bueno, voy a empezar. Les va a parecer raro, pero voy a poner una foto mía. ¿Esto funciona o no? Aquí. Ay. Era joven. Tiene la foto 25 años. Y está hecha en el Museo de Historia Natural de Londres, uno de mis museos preferidos. Y les pongo esta foto para indicarles que yo en aquella época pues era inocente, ¿no? Pensaba, cuando me di cuenta que en España no se hacían prácticamente estudios de público y que teníamos una tecnología que ya habían iniciado en otros países que podíamos hacer, pensé, bueno, cuando empecemos a hacer estos estudios, cuando los museos, cuando los directores de museos vean el resultado que tienen, el poder que tienen esta importante información, ¿no? Para poder gestionar, para poder llevar a cabo sus objetivos, para ver si se han conseguido los objetivos que se proponen los museos, pues esto va a ser una cosa muy importante. Todos los museos van a hacer estudios de público. Claro, me equivoqué. Y creo que me equivoqué. Yo en ese momento pensé que, bueno, que cómo era posible que la gente no entendiera esto, ¿no? Pero esta equivocación tiene mucho que ver con el tema del que yo les voy a hablar aquí, que es la sostenibilidad social de la evaluación. ¿Por qué me equivoqué? Bueno, pues toda mi conferencia va a ir de por qué se produjo esta equivocación, por qué esto no resultó, ¿no? Dicen por ahí, en España se dice ahora, dato no mata relato, ¿no? Es decir, los datos hoy día no son la evidencia de nada, porque el relato que tenemos es a veces más importante aunque esté equivocado, ¿no? Y esto es lo que pasó en ese momento, ¿no? Quizá toda la historia, toda mi carrera profesional se ha ido desarrollando a partir de todo esto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, todos pensamos en esto, ¿no? Los museos se enfrentan al reto de la sostenibilidad. ¿Y qué nos imaginamos? La Academia de Ciencias de San Francisco, su techo sostenible, ¿no? Verde, que ahorra energía, que pensamos que los museos, cuando están relacionados con la sostenibilidad, pensamos en una sostenibilidad ambiental, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar hoy aquí de otro tipo de sostenibilidad más importante y quizá fundamental para que se produzca este tipo de sostenibilidad. Claro, nos tendríamos que preguntar qué es la sostenibilidad. Esa definición que tienen ahí es la primera que hubo en el año 87 en una comisión de la ONU, la Comisión Brundtland, donde se dice que es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Y se quedó ahí, ¿no? Pero más tarde, a lo largo del tiempo, se empezó a ver que esta es una definición que se quedaba corta, ¿no? Porque evidentemente el tema de la sostenibilidad va más allá que el tema de la utilización de los recursos, ¿no? Si se fijan, en la definición ya de la ONU de 2015 se agrega garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Se agrega el tema del bienestar social al tema de la sostenibilidad, ¿no? Claro, todo esto entró en la cultura a partir del desarrollo de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ya saben que hubo mucha polémica con el tema de la cultura en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque se consideró que no había un objetivo concreto de cultura. Más bien, la ONU decía, bueno, pues lo que ocurre es que debe ser transversal. Yo estoy de acuerdo con que la transversalidad es mucho más importante que el tener un objetivo concreto. Yo creo que la cultura está implícita en todos los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de ahí empezaron a aparecer
entró en el ámbito cultural, empezaron a aparecer recomendaciones para el ámbito cultural para lograr esa sostenibilidad, y un poco más tarde ya empezaron a entrar en los museos. De hecho, hay documentos que establecen en los museos cómo lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Los museos, según la ONU, pueden contribuir enormemente a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, por todos estos motivos que aquí aparecen, ¿no? Protegen el espacio natural y cultural, apoyan, proporcionan oportunidades de aprendizaje a las personas, tienen que ver con la educación, con la participación cultural, con la investigación. Además, dice ahí, dirigir el liderazgo, la gestión y las operaciones internas, dirigir la colaboración, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí. Y evidentemente todo esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hasta aquí podemos estar, digamos, todos de acuerdo. Un museo, dice esta definición, es una institución que realiza actividades de investigación, preservación, comunicación, reactivación del patrimonio a través de una moderna gestión museológica adecuada a los requerimientos de su entorno. A mí me interesa especialmente esta frase. Una gestión adecuada a los requerimientos de su entorno. Esto quiere decir que estamos hablando de que la gestión es una importante herramienta para lograr la sostenibilidad. Bueno, me imagino que todos conocen este documento, ¿no?, de Ibermuseos, muy importante. Este documento es el marco conceptual común de sostenibilidad que aparece en el año 2019, donde se establecen una serie de dimensiones, ¿no? Y dice Ibermuseos, concretamente para los museos, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar no solamente de la sostenibilidad ambiental, sino también de la económica, de la cultural y de la social, como todos ustedes conocen, ¿no? Bueno, es interesante porque en la dimensión social ya establece la preservación de la memoria, la cultura, la disminución de las diferencias sociales, ¿no? Sin embargo, este documento de Ibermuseos estaba también basado en otro documento anterior que se tuvo en cuenta para hacer del proyecto europeo de Learning Museo del año 2013, donde se establecían en los museos los principales impactos que tenían los museos en ese momento, ¿no? Y aquí establecía el impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental. El museo, a través de sus colecciones, de una serie de estrategias, tenía una serie de valores de conexión, culturales, de educación, etcétera, una serie de resultados, y a través de esos resultados nosotros podíamos hallar cuál era el impacto de los museos, según este modelo, ¿no? Bueno, a partir de todos estos documentos tenemos que hablar de la evaluación de la sostenibilidad. ¿Cómo se evalúa la sostenibilidad en los museos? Aquí tenemos un ejemplo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible aplicado a la cultura. Bueno, esto es un esquema de cómo evaluar y cómo establecer un plan de desarrollo de sostenibilidad, ¿no? Como ven, hay un compromiso que además establece que hay que hacer un diagnóstico, establecer una serie de objetivos, hacer una evaluación para identificar los indicadores específicos que tenemos que medir y elaborar memorias de sostenibilidad. Bueno, todos estamos de acuerdo que se puede evaluar la sostenibilidad. Esto que tienen aquí, no sé si lo conocen, es la estrella de la sostenibilidad de la Universidad de Lausana, que es una propuesta que aparece en el año 2022, y es una propuesta que establece, bueno, pues esto es una especie de estrella para evaluar la sostenibilidad, donde tenemos una esfera central, y esa esfera central nos habla, por ejemplo, de compromiso público, de estrategia, de seguimiento, de informes periódicos. Tenemos también una esfera social, y esta esfera social nos habla de justicia social, de bienestar humano, pero nos habla de algo muy importante, nos habla de procesos internos del museo y del bienestar del personal, de las personas que componen los museos, y de su propia educación y avance en el conocimiento. Con lo cual, bueno, por supuesto luego tenemos la esfera, digamos, ambiental o ecológica. Es muy interesante esta esfera o este formato para hallar la sostenibilidad porque de alguna manera le da la misma importancia a la esfera social que a la esfera ambiental.
No se puede conseguir una sostenibilidad ambiental si no hay también una verdadera formación e implicación del personal, de las personas que trabajan en las instituciones culturales y museísticas. Y esto es un primer avance muy importante. Esto otro que tienen aquí, pues lo conocerán, es la guía que hizo Ibermuseos. Es el autodiagnóstico, es una guía de autoevaluación en sostenibilidad muy interesante, que además a mí me parece especialmente interesante porque incluye la gobernanza como parte del sistema de sostenibilidad, que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, por supuesto, a partir del año 2020, por ejemplo, ya en el 2025, este mismo año, han aparecido dos documentos importantísimos para medir la sostenibilidad de los museos. Una es este sistema que se llama Huella M, que es de un colombiano, de Julio González Liendo, que establece pues, un sistema de indicadores para poder evaluar la gestión medioambiental. Y también la red europea NEMO, no sé si la conocen, es una red de museos europeos, también en 2025, este mismo año, ha presentado la Agencia Participación y Solidaridad y el Desarrollo Sostenible centrado en las personas, que es una guía para que los museos puedan establecer hasta qué punto son sostenibles, ¿no? Todas estas guías han aparecido recientemente y es la evaluación de la sostenibilidad en general lo que está entre manos. Pero a mí me interesa más hablarles de otras cosas. No voy a hablar tanto de dimensiones como hace Ibermuseos, sino más bien de impactos. ¿Cuál es el impacto que tienen los museos en nuestra sociedad? Y digamos que basándonos en esas dimensiones que da Ibermuseos, podemos hablar de 4 tipos de impacto, ¿no? El impacto ambiental, el impacto económico, el impacto social y el impacto cultural. Aunque en principio todos estos impactos pueden parecernos iguales, pueden parecernos parecidos, o que tienen la misma importancia, yo voy a defender aquí que el impacto social es fundamental en los museos y que de alguna manera está implícito en todos los demás impactos que tienen los museos, incluso en el económico y en el medioambiental. Vamos a empezar por el impacto económico. Bueno, es evidente que los museos y los grandes y los pequeños museos también a un nivel comunitario tienen un impacto económico en la sociedad, ¿no? Tienen una contribución económica local, nacional. Bueno, esto se ha estudiado muchísimo, todos sabemos que sí que tienen una reversión, digamos, ¿no? de lo que se invierte en los museos. No me interesa tanto este impacto económico en sí. Es evidente que reducir el valor de los museos a algo estrictamente monetario es minusvalorar su valor, pero tampoco hay que ser inocente y pensar que este valor económico no es importante, ¿no? A mí me parece especialmente importante cuando lo que se trata de monetizar es lo que vale el valor social de los museos. Y esto hay bastantes intentos. Por ejemplo, el Art Council en 2018 hizo un estudio a través de la Universidad de Londres donde estableció que visitas frecuentes a los museos, las personas, produce un bienestar comparable a si se ganasen 3.850 euros más al año. Es decir, una persona que visita generalmente museos tiene, digamos, un bienestar o un nivel de vida parecido al que tendría si ganase 3.680 euros más al año. Calculen un poco euro, dólar, 3.000 dólares, ¿no? Más al año. Claro, esto es interesante porque nos está valorando económicamente ya también el valor que tiene socialmente. Se han hecho otros estudios de este tipo, por ejemplo, John Falk, que seguro que conocen, ¿no? Que trabaja en el tema de la experiencia de los museos, calculó que en Estados Unidos cada visita a un museo podría valorarse en unos 417 dólares de beneficio social, no sé si me estoy explicando bien, ¿no? De lo que sería el beneficio social, ¿no? Podríamos decir que también se ha calculado que de cada 7 a 18 dólares, de cada dólar invertido se tiene un beneficio de 7 a 18 dólares en beneficio social en las comunidades, ¿no?
En Cataluña se ha hecho también un estudio muy interesante donde se ha calculado que por cada euro que se ha invertido en los museos catalanes se ha producido un beneficio de 3,61 euros en relación con esta inversión, ¿no? Claro, cuando hablamos de este coste-beneficio, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de algo muy importante, la salud, por ejemplo. La salud de las personas, el bienestar y la salud. En Inglaterra empezó este movimiento que se llama Museum on Prescription, ¿no? La prescripción social de los museos, donde los sistemas de salud, esto está empezando también, se está empezando en España, en Cataluña concretamente ya lleva un tiempo haciéndose, la prescripción que hacen los médicos de familia, donde no solamente recetan medicamentos, sino que recetan actividades de todo tipo a las personas. Y entre estas actividades, las más importantes son las culturales. Y la actividad de visitar museos es una de las más importantes que recetan estos médicos de familia, ¿no? Fíjense que la actividad de visitar un museo es una actividad que se suele hacer en compañía, que sirve para combatir la soledad no deseada, que es uno de los principales problemas, por ejemplo, que tenemos con la población mayor en Europa, ¿no? Que sirve para hacer que las sociedades estén más cohesionadas, que las personas tengan un mayor bienestar. Es una actividad física, además, porque uno va y tiene que hablar con la gente, y tiene que andar, y tiene que hacer el esfuerzo de entender. Es una actividad cognitiva, es una actividad que tiene mucho que ver con la salud. Bueno, para no extenderme demasiado, aquí tienen algunos datos, pero a mí me parece, por ejemplo, se ha comprobado que cuando se hacen este tipo de prescripciones hay menos ingresos hospitalarios, se acude menos al médico, ¿no? Y una de las cosas interesantes, cada libra esterlina invertida en arte, con receta, se ha calculado un rendimiento de 4 a 11 libras esterlinas. Es decir, cuando han aplicado este programa, han ahorrado dinero en el ingreso hospitalario, en la prescripción médica, ¿no? Bueno, para que vean que esta valoración económica de los museos o este impacto económico de los museos no solamente hay que limitarlo al tema del turismo, al tema de la hostelería o de la comunidad, sino que también se puede valorar económicamente lo social, ¿no? Y esto es muy interesante. Vayamos al tema cultural, al impacto cultural. ¿Cuál es el impacto cultural que tienen los museos? Bueno, yo me he permitido tomar esta pirámide que John Holden hizo en 2006, que a mí me parece muy interesante para explicar el impacto cultural de los museos, porque dice Holden, en realidad está hecho para todas las actividades culturales, pero aquí tenemos, por ejemplo, que los museos pueden tener un valor intrínseco, tienen un valor intrínseco en sí, culturalmente. Son importantes porque permiten a las personas, por ejemplo, tener un bienestar subjetivo, ¿no? Disfrutar de la cultura, aprender, tener oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y esto en sí mismo es importante, todos lo sabemos. Pero los museos también tienen un valor instrumental, porque a través de la cultura y a través de los museos podemos conseguir otros objetivos sociales. Por ejemplo, la cohesión social, el empoderamiento de las comunidades, dar capacidad a las personas de participación social, conseguir el bienestar social también. Y por lo tanto, esta labor instrumental de los museos es fundamental y es una labor que cada vez tiene más importancia. Yo les remito a la última definición del ICON de museos, donde esta función instrumental está claramente expuesta. Los museos son aquellos lugares de servicio a la comunidad, de inclusión social. Se potencia esta parte, ¿no? Luego, claro, hay un valor institucional muy importante, porque los museos hacen referencia a son instituciones culturales, son espacios de relación de público, son lugares en los que los ciudadanos tienen una gran confianza, ¿no? Cuando tú preguntas a las personas instituciones de confianza, generalmente te hablan de los museos, ¿no? Los museos son la piedra angular de la historia, la ciencia, ¿no? A veces demasiado confiamos en ellos, ¿no? Y pensamos que son más neutrales de lo que son, pero ese valor.
Evidentemente, los museos tienen un impacto medioambiental. Ya hemos hablado aquí un poco de todo esto, pero a mí me interesa más que el impacto en sí mismo medioambiental, que podemos, que ya les hablarán de ello, me interesa cómo los ciudadanos están viviendo este impacto medioambiental. Y es muy interesante porque los museos se han comprometido con el medio ambiente y, claro, ahora tienen que hacer ver también a los ciudadanos la importancia de esto, ¿no? Por ejemplo, les he traído aquí dos ejemplos que a mí me parecen muy bonitos, ¿no? Uno es una carta de compromiso medioambiental de un museo de España, el Museo Nacional de Antropología, que cuelga en su página web para que todos los visitantes sepan que ese museo tiene un compromiso con el medio ambiente. Ya no solo es importante tener ese compromiso medioambiental, sino también es importante que los ciudadanos lo sepan y que sepan qué instituciones están comprometidas con ello. O, por ejemplo, esto que está aquí, que es del Museo de Oakland, de California, donde cuando entras al museo te dicen, este museo es sostenible, este museo ha reducido las emisiones, utiliza y recicla sus propios materiales. Es decir, también esa parte social del impacto medioambiental tenemos que trasladarlo al público, ¿no? Y que sea nuestro aliado en todo esto. Y por último vamos a hablar del impacto social. Claro, el impacto social es muy importante. Sin embargo, sí que es verdad que cuando hablamos del impacto social, generalmente casi siempre hablamos de tres tipos de impacto. Las comunidades, la consecución de comunidades más fuertes y seguras, es decir, mejorar el diálogo grupal, intergrupal entre las personas, mejorar la participación, luego el fortalecimiento de la vida pública, la participación ciudadana, el compromiso cívico. ¿Se acuerdan de todos esos valores instrumentales? Esto es lo que estamos ahora. Y esto es lo que ahora estamos intentando medir en los museos. ¿Hasta qué punto influimos en la sociedad en todo esto? Y, por supuesto, la salud y el bienestar, que, como les he explicado antes, es uno de los objetivos que ahora tenemos sociales más importantes y que tenemos que demostrar que estamos contribuyendo a ello. Bueno, aquí podemos analizar muchas cosas, pero, por ejemplo, me interesa mucho que hablemos de todo esto, pero también de cómo esto nos afecta a las personas que estamos trabajando dentro de los museos, porque el desarrollo de la educación dentro de los propios museos, el fortalecer al propio staff del museo, ¿no? Las personas que trabajan en ello. Miren, ¿cómo podemos...? Claro, Broston, el autor de la primera comisión de la sostenibilidad, decía que es mucho más difícil definir la sostenibilidad social que la sostenibilidad ambiental. Es mucho más difícil. Y, de hecho, yo creo que casi todos los documentos que hemos visto hasta ahora fallan un poco a la hora de definir esa estabilidad social, esa sostenibilidad social. Porque sí, nos hablan de lo que queremos conseguir en la sociedad, pero ¿qué queremos conseguir en las propias instituciones museísticas? Tiene mucho que ver también la sostenibilidad con todo esto que yo les pongo aquí. Conectar la práctica de las personas, la gestión con la participación, el proyecto colectivo, la práctica compartida. La gobernanza y la gestión de las instituciones también debe ser sostenible. La planificación, el monitoreo de los procesos, la reflexión sobre lo que hacemos, la comunicación, la consulta proactiva a la sociedad, la formación, el trabajo en red, como esta que tenemos, todo eso contribuye también a la sostenibilidad social de los museos. Sin nosotros, sin ustedes, no hay sostenibilidad que valga. No hay sostenibilidad ni ambiental, ni cultural, ni tampoco económica. Y esa es la sostenibilidad más importante que hay. Esto que tienen aquí son las normas que acaba de establecer el gobierno australiano para los museos. ¿Qué debe tener un museo? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son las normas básicas de un museo? Y dice, el museo tiene un sólido marco legal y de gestión que recoge la ética y los protocolos. El museo se gestiona de manera efectiva, sostenible y públicamente explicable. El museo dirige a sus trabajadores para que hagan el mejor uso de sus habilidades y conocimientos, para lograr el propósito y los objetivos del museo. El museo es una instalación segura y bien administrada. Es decir, si se fijan, lo más importante de estas normas es la gestión.
Claro, ¿hasta qué punto estamos cumpliendo todo esto? Ibermuseos también nos habla de esto, ¿no? Nos dice características de los procesos museísticos sostenibles, carácter social y transformador, objetivos y metodologías para el desarrollo integral de sus acciones, proactivos, establecen lazos con su entorno, propician la participación ciudadana. Si se fijan, todas estas características tienen mucho que ver con la forma en que nosotros trabajamos en los museos, gestionamos los museos, ¿no? La sostenibilidad es un proceso de mejora continua, y la evaluación, a mi modo de ver, es la herramienta que facilita la sostenibilidad de los museos. El objetivo más importante de un museo es tener un impacto social. Si no podemos tener ese impacto, estamos desperdiciando recursos, pero no solo recursos económicos, sino también recursos humanos, que son los más importantes recursos que tenemos en nuestra sociedad. La evaluación es una herramienta de sostenibilidad, en el sentido de que si nosotros lo integramos dentro de los procesos, de los trabajos que hacemos, de desarrollo de exposiciones, de conservación preventiva, de gestión del personal, etcétera, puede ser una gran herramienta porque, bueno, nos facilita de alguna manera saber cómo estamos consiguiendo esos objetivos. Y esa efectividad de la que hablamos es lo fundamental, ¿no?, en la sostenibilidad social. Claro, proporcionada a los recursos. No podemos hablar de evaluación igual en un gran museo que en uno pequeño, ¿no? Tenemos que proporcionarla a los recursos que tenemos, humanos y materiales. Tiene que estar contextualizada. En cada zona, en cada país, en cada comunidad, la evaluación tiene que ser diferente, tiene que adaptarse a las necesidades que tenemos cada uno. Y sobre todo, debe ser una práctica reflexiva comprometida. La evaluación no es algo que hace alguien que viene de fuera, extrae datos y luego presenta un informe. Eso no es una evaluación sostenible. La evaluación sostenible es la que hace el propio personal del museo en una reflexión continua de lo que está haciendo. Fíjense que en este sentido, lo más importante es pensar que el pensamiento evaluativo es un pensamiento sistemático sobre cómo se pueden lograr los resultados y qué resultados se han logrado. Si nosotros vemos esto, bueno, pues esto es un poco lo que hacemos cuando evaluamos: definir un propósito, concretar los criterios de éxito, desarrollar indicadores, recoger datos, interpretar los resultados y comunicar los resultados. Si no hacemos esto, ¿cómo sabemos que estamos logrando nuestros objetivos? ¿Cómo sabemos que estamos llegando a ese impacto social del que hemos hablado? ¿Cómo estamos llegando a la sociedad? Claro, yo les hablaría de que a veces pensamos que la evaluación es evaluar una exposición. Eso estamos hablando de eficacia, ¿no? ¿Hasta qué punto somos eficaces en transmitir lo que queremos con esta exposición o con este museo, ¿no? Eso es la evaluación previa, la evaluación formativa, sumativa, todo este tipo de evaluación nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, comprobar si los textos de una exposición funcionan o la gente los entiende. Ahí hablamos de un tipo de evaluación que tiene que ver con la eficacia, la más básica. Pero tenemos también la eficiencia, es decir, con los recursos que tenemos, ¿qué estamos logrando? Porque claro, tenemos que ver la eficacia que tenemos en función de nuestros recursos. Los recursos son distintos para cada museo. Evaluar si, por ejemplo, contratar mediadores para una exposición ha aumentado verdaderamente la satisfacción y la comprensión del público, porque claro, yo ya he invertido algo ahí, ¿no? O el dinero que yo he invertido en la exposición. Pero luego tenemos otra medida que es muchísimo más importante, que es la efectividad. La efectividad es el impacto a largo plazo. Nuestro museo, ¿cómo está afectando a la comunidad? ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, un programa de exposiciones continuadas? ¿Cómo está afectando a nuestra comunidad, a todas las personas que nos rodean, a la ciudad? ¿Hasta qué punto ha logrado un impacto social? Claro, evidentemente este tipo de evaluación es muy difícil de hacer, es muy compleja y necesita
una visión a largo plazo, ¿no? Que más bien tiene que ver con las instituciones gubernamentales para ver exactamente cuál es el impacto de los museos que con los propios museos en sí, aunque los museos puedan contribuir en ello, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien, ¿no? A ver, bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado, pero rápidamente les quería hablar de este modelo que es muy interesante. Pat Villeneuve es una investigadora que en el año 2013 establece este modelo que a mí me parece muy interesante. Dice, claro, ¿qué es lo sostenible en un museo? Y dice ella, lo sostenible, el desarrollo de una perspectiva centrada en el visitante es lo que es verdaderamente sostenible. Para que un museo sea sostenible, lo que debe hacer es centrarse en el propio visitante. Claro, esto, si alguien que no estuviera en esta sala, que pasa por el hall de este hotel, le contáramos esto, diría, bueno, ¿y para eso una conferencia? Lógico, ¿no? Pero todos los que estamos aquí sabemos que no es tan lógico. Que los conservadores a veces trabajan solos y que trabajan centrados en los objetos. Esas son las exposiciones tradicionales, sin tener en cuenta al público. Que algunas veces lo que hacen es invitar a otros colaboradores, también expertos, que lo que hacen es ampliar un poco y dirigirse a un tipo de público muy experto. Y luego tenemos esos conservadores que trabajan solos, pero que piensan en la audiencia, muy bien intencionados, pero que normalmente no consiguen nada, porque los intereses y las necesidades de la audiencia y de los visitantes son completamente distintos a los suyos. La única opción, dice la investigadora, es hacer exposiciones inclusivas y participativas. Es decir, cuando hacemos exposiciones, abrirlo a la participación del público. El público tiene que participar en las exposiciones que se hacen en los contenidos de los museos, en los contenidos de las exposiciones, junto con los expertos, al mismo nivel, porque si no, no vamos a lograr nada. Y eso es lo que implica la sostenibilidad. Y, por supuesto, hemos desarrollado, por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Pues a través, por ejemplo, de algunos instrumentos que nos pueden ayudar a reflexionar. Yo les animo a que utilicen esto que está aquí, si quieren, háganle una foto, búsquenlo en Internet. Son instrumentos para trabajar dentro del propio museo, para que ustedes en su museo se lo descarguen y se reúnan y empiecen a evaluar ustedes mismos, ver cómo llegan cómo consiguen estos indicadores. Por ejemplo, este es uno de Gándar y Pérez Castellanos, Leticia Pérez Castellanos, que estuvo aquí hace 2 años, tiene este tipo de evaluación, ¿no? Donde ustedes pueden cogerlo y ver hasta qué punto están cumpliendo, están centrados en el público, hasta qué punto están pensando en el público. Simplemente pasar esto, cada uno de ustedes, pasarlo en su museo y reflexionar sobre ello, es un sistema valorativo importantísimo para los museos. ¿Cómo me voy para atrás? Aquí. Claro, para que todo esto sea así, ¿cómo debe ser la evaluación? La evaluación debe ser una práctica reflexiva, comprometida con el aprendizaje y el cambio, transversal a toda la institución. Esto de que alguien viene y hace una evaluación junto con el director sin enterarse de nada, comprometida con toda la institución tiene que estar comprometida en ello, aplicable, que se pueda aplicar, que sea tolerante con todo el mundo, que admita todas las opiniones y todos los objetivos, sistemática. Un proceso participativo, empático, ético, compartido con todo el museo, socialmente comprometido con nuestros visitantes, con nuestras comunidades. Una actividad sostenible en sí misma, es decir, integrada dentro del proceso de gestión, contextualizada, proporcionada a los recursos que tenemos y, claro, todo esto implica un gran cambio en nuestras instituciones, un gran cambio. Empezando porque, claro, es un enfoque colaborativo que implica reflexionar todos juntos, mejorar los procesos de organización. Claro, cuando esto ocurre, cuando todo el museo se plantea ver cómo está funcionando el museo, todos nos implicamos en la evaluación y, por lo tanto, los resultados que obtenemos, estamos implicados todos en utilizarlos, todos somos parte de ello, ¿no? Permite, además, la sostenibilidad. Si nosotros contratamos a un observador, a un investigador externo que venga a hacer una evaluación, cuando termina esa evaluación,
tenemos un informe, no hemos conseguido nada. Si nosotros hemos aprendido durante la evaluación, estamos integrando ese proceso de evaluación en nuestro trabajo. ¿Quiénes son los agentes? Fíjense, con toda la gente que tendríamos que hablar para hacer una exposición. Todos los agentes internos, todo el personal puede aportar información, pero además los participantes, los clientes, la audiencia, otros museos, las empresas, los artistas, los influencers digitales, las asociaciones, los medios de comunicación, las asociaciones locales. Hay 3 modelos básicos de evaluación. Hay un evaluador que viene de fuera y que ayuda a la dirección. Es una evaluación no participativa. Esto es lo común. El director o alguien decide que hay que hacer una evaluación. Viene un evaluador, una empresa o un investigador, habla con el director, extrae los datos y le presenta un informe. Ya les digo que este tipo de evaluación, ese era mi error inicial, no sirve prácticamente para nada. Y se lo digo por experiencia. Entre otras cosas, no a veces por una actitud de no querer utilizar los datos, que a veces ni siquiera se sabe cómo utilizar esos datos, ni siquiera se sabe leer los datos de evaluación. La evaluación participativa implica que el evaluador ya lo que hace es reunir y obtener información de abajo arriba, y por lo tanto ya es mucho más útil. Pero la que verdaderamente es útil es la colaborativa, donde el evaluador es uno más y donde todo el museo, o hay un comité, o todo el museo se reúne para establecer los objetivos y lo que se quiere hacer. Y claro, me van a decir, claro, pero yo soy de un pequeño museo, somos 3 personas solamente, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, es que la evaluación es un traje a medida, no hay una evaluación igual que otra, ni los recursos son los mismos, ni lo que podemos hacer es lo mismo. Pero sí que podemos tener una actitud. La persona con la que yo trabajé al principio de mi carrera siempre decía, la evaluación es una actitud, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de actitudes con C. Y claro, dimensionada al proyecto, ¿no? Les podría decir, tenemos un taller, les comentaré cosas, cómo se pueden hacer evaluaciones aplicadas exactamente con los recursos, con los pocos recursos que podemos tener. Ahí, me voy. Hay que tener en cuenta una cosa, la evaluación compartida, la participación en general, es un torpedo en la línea de flotación de nuestras instituciones, porque quita poder, Es un desafío a la autoridad establecida. De hecho, en aquellas instituciones, yo no sé cómo son aquí estas instituciones, pero en España son muy tradicionales, con un director que manda y gente por debajo de esa dirección, y el director es Dios, hace todo. Ese tipo de instituciones tienen muchas dificultades para hacer evaluaciones compartidas. Vamos a ver, yo he estado en museos donde jamás el director, ya no el director, sino la gente de educación o los técnicos han hablado con los vigilantes de sala. Si no le han dado voz a los vigilantes de sala, ¿por qué van a dar voz a los visitantes? Es una contradicción. La institución tiene que modernizarse, tiene también que ser participativa. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Pues yo les voy a contar unas cositas, ¿no? Porque ustedes pensarán, claro, es que en España ya todo es así. Pues no. Esto es un estudio que estamos haciendo en los museos de Madrid. No les puedo decir el nombre del estudio porque ahora mismo ni siquiera lo hemos publicado. Estamos en ello con la Universidad de la Sapiencia de Roma, estamos haciendo estudios para ver qué hacen los museos en estudios de público. Y miren, les voy a traducir esto, porque esto es otro problema. Yo les pongo aquí unos datos y dicen, ¿y estos datos qué significan? Pues les voy a traducir. Dice, ¿ha realizado el museo algún estudio de evaluación? No, nunca, sí. Bueno, pues les diré que hacen estudios, sí, un 25%, dice, sí, pero solo estadísticos, un 25%. No, nunca se ha utilizado. Sí, algún estudio de manera puntual, aproximadamente el 30 y tantos % hacen estudios, más o menos. Bien, ¿existe en el museo un presupuesto específico para llevar a cabo este estudio? No, el 81%. No hay presupuesto. Yo no sé ustedes lo que piensan, pero yo pienso que lo que no se presupuesta no existe. O sea, ¿con qué dinero se está haciendo esto? Con el esfuerzo personal de la gente, ¿no?
Bien, estamos hablando de los principales museos de Madrid, ¿eh? ¿Cuántas personas están normalmente implicadas y colaboran en los estudios de público? Dice, solo los departamentos implicados, el 55%. Solo los departamentos implicados. ¿Todo el museo? Poquísimo. En casi ninguno. ¿Las personas más directamente relacionadas han recibido alguna formación? La mayoría no, solo un 33% ha recibido formación. Valore la importancia, la falta de formación, la falta de personal y la falta de presupuesto es lo que más se destaca, a pesar de decir que son muy importantes y muy útiles los estudios de público. Si son tan útiles y tan importantes, porque hay falta de formación, falta de presupuesto, ¿no? Al final, hay una frase que a mí, hay un dato que a mí me parece importantísimo. El 54%, el 54,8% cree que es mejor contratar a una empresa para que realice estudios de público porque deben hacerlo especialistas. Lo contrario de lo que es una evaluación sostenible. Lo contrario. Afortunadamente, hay museos que han entendido todo esto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo norteamericano, ¿no? Que muy interesante, el Museo de Oakland. No sé si conocen, desde 2015, define lo que es el impacto social, ha cambiado extensamente su comunidad, ha tenido una influencia enorme en toda la comunidad y ha podido demostrarlo porque ha evaluado esos cambios. Y esto se ha hecho con el esfuerzo de todo el museo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, bueno, en el que yo he participado o que he intentado hacer, ¿no? El Museo Nacional de Antropología de Madrid, un museo obsoleto como todos los museos de antropología que han tenido un problema importante en los últimos años. ¿Cómo definimos ahora lo que es la antropología, ¿no? Y efectivamente la antropología tenía una visión muy, sobre todo los museos europeos de antropología, donde no tenemos comunidades de origen directamente relacionadas con lo que exponemos, ¿no? Exponemos objetos exóticos de otros lugares con una visión que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y muy eurocentristas, por supuesto, ¿no? Bueno, pues este museo decidió hace unos años cambiar, hace ya 10 años que empezó a hacer exposiciones muy interesantes con la comunidad local. Claro, nosotros las comunidades locales que tenemos de origen son los herederos de las comunidades de origen. La comunidad que vive en Madrid, emigrantes de Senegal, de Congo, de Centroáfrica, de América, de Ecuador, de Colombia, de todos los países iberoamericanos, ¿no? Y efectivamente hemos trabajado con ellos, o se está trabajando con ellos en exposiciones que se co-crean, en los que ellos participan, incluso con la comunidad china, una comunidad muy cerrada. Se ha hecho recientemente una exposición donde ellos han hablado de la diáspora china en el extranjero, ¿no? Por primera vez. Bueno, pues este museo, que es tan abierto en este aspecto, tiene una exposición permanente, totalmente obsoleta, que queremos, que se quiere cambiar. Y el director se le ocurrió hacer un proceso participativo para cambiar esta exposición. Aquí tenemos lo que hicimos, construimos un equipo director, hicimos valoraciones críticas, estas son reuniones que hemos tenido. Fíjense todos los grupos, hemos tenido reuniones con público, con personal del museo, con expertos, con representantes de comunidades, ¿no?, que están representadas en el museo, hasta tal punto que hemos recogido unas 3.000 y pico opiniones, también de la audiencia digital, del personal, del público, de los participantes, de agentes clave. Hemos pasado cuestionarios, hemos hablado con la gente y hemos hecho un informe de 200 y pico páginas, que es el informe que está sirviendo para cambiar el museo, para hacer este cambio. Este cambio está programado para el año que viene, está ya presupuestado en el Ministerio de Cultura y se va a hacer y se va a seguir evaluando para ver cómo funciona con el público. ¿Qué hemos aprendido de este trabajo? Pues hemos aprendido que las personas son el centro, que hay que crear un sistema de colaboración, que es un proceso compartido, que hemos creado vínculos afectivos entre la gente del museo, etcétera, etcétera. Esta es una frase del director que a mí me parece muy interesante, ¿no?, que dice: si queremos poner en marcha un museo postpositivista, socialmente participativo y poliédrico,
Debemos coherentemente abrirlo a la participación social desde sus propias raíces. Para terminar, ¿cómo saber si una evaluación ha tenido éxito? No te preguntes si has tenido muchos datos, qué cosas. Pregúntate si sabemos ahora más cosas que antes, si ha servido para aprender y mejorar, si se ha involucrado a todas las personas y hemos logrado entusiasmo de la comunidad y de las personas que han participado, si la gente que ha participado ha sentido que el tiempo merecía la pena, el tiempo que ha invertido, si se han comprometido, si ha cambiado la forma de hacer las cosas. Ese es el éxito de las evaluaciones, porque la evaluación es un sistema de trabajo que orienta todo lo que hacemos. Voy a terminar como empecé. ¿Se acuerdan de la foto del principio? Yo estaba allí, ¿no? O sea, no sé si conocen esto, efecto Dunning-Kruger, ¿lo conocen? El efecto Dunning-Kruger. Bueno, Dunning-Kruger son dos autores, ¿no? Y decían, vamos a ver, cuando una persona empieza a estudiar un tema, ¿no? Entonces, al principio piensa que lo sabe todo, ¿eh? La ignorancia es muy atrevida, dicen. Yo estaba ahí, ¿no? En la mente, el monte de la ignorancia, la cima del monte de la ignorancia, ¿no? Cuando empiezas y piensas que lo sabes todo. Cuando empiezas a trabajar más y a estudiar más, te empiezas a dar cuenta que hay un montón de cosas que no sabes, ¿no? Algunos de ustedes a lo mejor hoy aquí están diciendo, madre mía, me tengo que poner a buscar información de esto, tal. Y entonces llegas al valle de la desesperación, porque te das cuenta que hay tantas cosas que no sabes que no vas a poder, ¿no? Y luego, poco a poco, vas camino del saber. Y llega un momento que dice, la meseta de los gurús, los que ya lo saben todo. Les voy a dar una mala noticia. No existe la meseta de los gurús. Estás siempre entre el valle de la desesperación y el camino del saber. Por lo menos eso es lo que me ocurre a mí. Fíjense que yo digo, ahora les tengo que decir preguntas. Pues les voy a hacer yo preguntas a ustedes. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué va a pasar en este futuro donde estamos hablando de sostenibilidad, pero estamos con la inteligencia artificial? No sé si saben que la inteligencia artificial ahora mismo es lo menos sostenible que existe, por ejemplo, medioambientalmente, con el consumo de agua, etcétera, ¿no? Pero claro, con esta perspectiva que yo les he brindado, la inteligencia artificial también es poco sostenible, no contribuye al mayor conocimiento de las personas. Todo lo contrario, estamos delegando nuestro crecimiento personal, nuestro conocimiento, nuestra reflexión a algo externo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los recursos? Con los derechos culturales, que ahora se habla tanto cuando estamos viendo políticas de censura que vienen ya no solamente en el norte de este continente, sino en todo el mundo, ¿no? Esas políticas que van en contra de lo inclusivo, de la diversidad. ¿Qué va a pasar con todo esto que estamos trabajando, ¿no? Con la sociedad digital y la transformación digital. ¿Cómo vamos a incluir todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a esa reflexión que tenemos que hacer, cómo vamos a sobrellevar, ¿no?, toda esta transformación digital? Y bueno, en este momento sí que les pido, pues, si tienen preguntas o si quieren comentarios o lo que sea, y muchísimas gracias por su atención.